Buen día, cordial saludo. Mi nombre es Dianit Gámez Zamora. El día de hoy les voy a hablar acerca de los métodos cuantitativos en la investigación, la actividad 3.2 referente a los tipos de diseño. Aquí tenemos una pequeña definición del diseño cuasi experimental según Cruz del Castillo y Olivares. ¿Por qué el diseño cuasi experimental? Porque es el diseño que yo seleccioné para mi actividad, en donde significa que yo cambio algo a propósito en mi enseñanza, pero trabajo con los grupos que ya tengo. No puedo estar seguro de que todos los grupos sean iguales al empezar, así que uso una preprueba para medir esas diferencias y poderlas controlar estadísticamente. El- Entre las principales características de este diseño tenemos que al trabajar con grupos formados, esto lo define como un cuasi experimento. No altero el funcionamiento normal de la institución. En este caso, lo que hago es aplicar una estrategia innovadora en mi clase. Aquí existe manipulación de la variable independiente. Voy a comparar unos grupos que reciben una estrategia innovadora y otros que sigo con el método tradicional para establecer cuál es la diferencia. Además, aplico una prueba al inicio y otra al final. Esta la uso para mirar el avance de los estudiantes y poder controlar que los grupos partieran de niveles muy distintos. Esto lo hago estadísticamente. Es muy importante hablar de lo ético porque todos reciben la clase, nadie se queda sin aprender. Entre las ventajas tenemos que es factible porque sigo con mi horario de clase normal, no altero la operación de la institución. Es muy importante mencionar que pues donde trabajo hay 1.200 estudiantes, son formados por 39 grupos y yo trabajo con 5 de ellos. Todos los grupos comparten el mismo contexto en común, porque todos son de la misma institución. Así que si pasa algo, nos afectaría a todos por igual. Hay una medición del avance individual en el pre-test y el post-test, donde se puede comparar los grupos y cada estudiante actúa sobre su propio control y también podemos detectar mejoras. En lo ético es aceptable porque todos reciben, nadie se queda sin aprender, unos con el método tradicional y otros con el método innovador. Eh, es importante mencionar que este diseño está hecho para docentes como yo porque lo hacemos en mi horario normal de clases. Puedo tomar las pruebas, analizar los datos, recolectar mis evidencias y establecer si mi estrategia funcionó o no. Vamos a hablar ahora de las limitaciones. En cuanto a las limitaciones, ningún diseño es perfecto y el cuasi experimental tiene las suyas. Entre ellas podemos mencionar que no puedo estar seguro de que todos los grupos tengan el mismo nivel de inglés porque los grupos ya están formados. Además, también influye la motivación familiar y el apoyo que ellos reciban en casa. A veces, en el colegio ocurren situaciones externas, como un problema de disciplina inesperado. Otra que también podemos mencionar es que no hay total certeza de que el grupo mejore por mí, porque como no asigno los estudiantes al azar, simple y llanamente trabajo con grupos completos. Es muy probable que los resultados obtenidos solo valgan para mi contexto o en este caso para esta institución, porque son estudiantes que tienen características muy particulares. En cuanto a la aplicabilidad en mi contexto, es muy importante definir qué voy a cambiar y cómo lo voy a hacer. Seguidamente seleccionar los grupos que reciben la estrategia innovadora y cuáles siguen con el método tradicional. Sería importante hacerlo al azar. Al finalizar aplico la postprueba, puede ser la misma del inicio para calcular el avance inicial y el final.
es importante comparar la ganancia promedio de cada estudiante entre los grupos experimentales y lo de control. Esto lo hago de forma estadística al analizar los datos para establecer si la intervención funcionó o no. En cuanto a las reflexiones, tenemos que este diseño me permite innovar, comparar y medir el progreso de la realidad en mi aula, sin tener que desorganizar el colegio. Estas 6 ventajas hacen que el diseño cuasi experimental no sea solo viable, sino ideal para un profesor de secundaria que quiere investigar un tema determinado. Además, es importante mencionar que sí, el diseño cuasi experimental tiene sus limitaciones, pero existen estrategias para manejarlas como pruebas, registros y conciencia clara del análisis de datos. Gracias por su atención y quedo atenta a sus comentarios.